He de decir de antemano que este versus puede llegar a ser un poco tendencioso por la manera en la que se presenta. En este canal, desde que hacemos enfrentamientos hipotéticos, siempre nos hemos regido por una logística porcentual, la cual concluye cuál de ambas partes puede ganar un enfrentamiento con según qué ventaja. Ahora, el día de hoy es un caso completamente aparte, pues más que un versus, es una comparación directa entre básicamente los dos seres más absolutamente poderosos de Dragon Ball en general. Como se lo pueden imaginar, hablamos de dos dioses inalcanzables prácticamente, los cuales tienen según su forma de ser habilidades incomprensibles e inalcanzables para cualquier mortal o dios menor. Por un lado tenemos al dios del todo Zeno-sama, y por el otro al avatar de los deseos Super Shenlong. Como lo dije al principio de este vídeo, más que un enfrentamiento hipotético, esta es una comparación de poder y habilidad, en donde llegaremos a la conclusión de cuál ser es genuinamente el más poderoso de toda la existencia. Para ello desarrollaremos las habilidades de ambos basándonos en sus hazañas, para comprender mejor cómo funciona cada uno. ¿Es posible que uno pueda atentar contra el otro? Pues especularemos eso. Comencemos como siempre hablando de cada uno, empezando por el rey del todo, siendo este el más conocido. Zeno-sama vendría siendo básicamente el mandamás de todo el multiverso en Dragon Ball. Él mismo es conocido por imponer temor y respeto hasta a los dioses con más alto poder en Dragon Ball Super, incluyendo al gran sacerdote. Zeno-sama es capaz de destruir absolutamente todo sin excepción, a menos que tenga algún acuerdo o palabra con alguien. Un ejemplo de esto son los ángeles en Dragon Ball Super, los cuales, pese a pertenecer a los universos o estar encargados de los mismos, pues no los desaparecía junto a sus dioses en caso de que dicho universo perdiera. Aún así, es más que probable que de querer desaparecer ángeles e incluso al mismo Daishinkan este podría hacerlo sin mucho problema. Ahora, lo importante es tener en cuenta si Zeno-sama tiene alguna limitación a la hora de aplicar su poder, o si hay algo que en definitiva este no pueda destruir. En inicio esto no parece ser así, ya que como su mismo nombre lo indica, este es el rey de todo. Por lo tanto, tiene mucho sentido que este pueda desaparecer todo lo que esté dentro de sus dominios, lo que también vendría siendo todo. No obstante, también hay que tener en cuenta que Zeno-sama puede que tenga alguna que otra vulnerabilidad, y para argumentar esto me baso en solo un hecho. Sus guardianes. Además de su mano derecha, y el que es además conocido como el ser con el poder de pelea más alto de toda la existencia, Zeno-sama posee dos sujetos a su lado, los cuales se identifican como seres bastante delgados, de color verde y con vestimentas moradas. Estos al parecer sí que fungen como los genuinos guardianes del mismo, fuera de Daishinka, que más bien vendría siendo como un asistente. La pregunta es clara en ese caso. Si Zeno-sama es todopoderoso y posee la capacidad de desaparecer absolutamente todo, ¿qué necesidad tiene este de poseer a sus espaldas seres con un poder que aparenta ser altísimo? La respuesta es totalmente imprevisible, más allá de que podamos especular todo el día sobre el tema. Sin embargo, esto puede deberse a la aparente inocencia que posee Zeno-sama, la cual, aunque pueda ser una fachada, sí que ha dado indicios de ser problemática para muchos por sus reacciones. Para todos excepto para Daishinkan. Esto puede abrir la posibilidad a que Zeno-sama sí sea solo un niño con poderes ilimitados, pero con una mente sumamente inocente. Ahora, realmente puede que haya alguien por encima de él. Veamos entonces al otro contendiente. Super Shenlong es el más colosal y poderoso avatar de los deseos existentes en Dragon Ball. Aunque hay muchos de estos dragones, incluso entre ellos existen dioses, y este es el más poderoso de todos. No se sabe mucho del mundo idílico de los dragones y si este está fuera de los dominios de Zeno-sama, pero lo cierto es que su poder puede incluso romper las reglas del mismo. Según palabras de Champa, Whis y alguna que otra alegación de Daishinkan, Super Shenlong es capaz de conceder absolutamente cualquier deseo sin excepción. Eso deja cabida a que el dragón tenga poder ilimitado pero sin la posibilidad de usarlo en beneficio propio. Tal cual hemos visto en cada conjunto de esferas existente, los creadores de las mismas tienden a ser seres no muy poderosos físicamente, pero supremamente habilidosos en capacidades intelectuales y mágicas. Zarama, quien vendría siendo el creador de las superesferas, sería el más poderoso y de hecho, de él defenderían todos los que poseen la capacidad de forjar su propio conjunto de esferas.
Con respecto a lo de que poseen poder suficiente para romper las reglas de Zeno-sama, hablo de que estas son capaces de reparar cualquier cosa destruida por este. Cosa increíble si tomamos en cuenta que Zeno-sama no destruye solamente, sino que desaparece todo lo que decide sin dejar rastro de nada. Es como reparar algo que nunca existió y aún así Super Shenlong es capaz de hacerlo. Eso deja claro que su poder no tiene límites en cuanto a conceder deseos. Ahora, esto contempla incluso si algún ser decidiera desaparecer a Zeno-sama. Tomemos en cuenta que Zeno-sama, a pesar de ser un dios con poderes ilimitados, sí que es vulnerable. Esto no es especulación ni opiniones personales, sino que es algo que podemos concluir analizando la obra. Para comenzar, posee guardianes los cuales sí que llegan a sobreproteger al mismo de ser necesario. Esto lo vemos más que todo en el anime, pues en el manga los tiros van por otro lado. Aquí es más como que estos temen que Goku pueda hacer enfurecer al rey del todo más que buscar protegerlo. Sin embargo, el concepto es el mismo. Este posee guardianes a pesar de ser lo más poderoso que existe. Por su lado, Super Shenlong es capaz de revertir acciones perpetradas por el mismo Zeno-sama, lo que hace ver que su poder para conceder deseos sobrepasa la capacidad destructiva del rey del cosmos. Por ello es como mínimo válida la pregunta de si realmente este puede ser capaz de desaparecer a Zeno-sama si alguien se lo pidiera. Por ejemplo, si Freezer, de haber ganado el torneo de poder, deseara tomar el lugar de los reyes del todo. Esto, para quienes aún no lo distingan, sigue siendo un tremendo hueco argumental en Dragon Ball Super, pero no por ser ilógico, sino por lo poco explícito que está el poder de ambos. En mi caso personal, yo pienso que esto es imposible. Para mí, por más poderoso que sea o por más ilimitado su poder, Super Shenlong no tiene la capacidad de atentar contra Zeno-sama. Aún así, como lo dije, esto no tiene nada que ver con su poder. Recordemos que Super Shenlong es un ser creado o invocado por un poderoso hechicero llamado Zarama. Este, por lógica, tendría que ser alguien dentro de los dominios de Zeno-sama, por lo que aun siendo el creador de tales artefactos seguramente llegó a un acuerdo con el mismo que otorgara amnistía de ambos lados. Zeno-sama dejaría que objetos que atentaran contra sus dominios existieran, siempre que las superesferas no atenten contra él. Estas, claro, siendo ya especulaciones puramente personales. De manera fiel, Whis mantiene que Zeno-sama sigue siendo la persona más importante de la existencia, lo que indirectamente le atribuye un poder mucho mayor incluso al de Super Shenlong. Algo que, si prestamos atención a la serie, sigue siendo muy lógico, ya que las esferas no tienen efecto ante alguien cuyo poder sea mayor. Eso dejaría claro que ni siquiera Super Shenlong podría atentar contra Zeno-sama. Otro ejemplo de esto podría ser el mismo Zamasu. Tengamos en cuenta que este destruyó a cada dios de cada universo, lo que inmediatamente inhabilitó a los ángeles de los mismos. Si este en su momento no pidió que también desapareciera un ser como Zeno-sama, que seguramente de enterarse de sus planes destruiría todos los universos, es porque definitivamente ese deseo no podía concederse. En conclusión, Zeno-sama sigue y seguirá siendo para siempre el ser más poderoso de todo Dragon Ball. Como siempre, espero que el contenido haya sido de su agrado, y ya sin más nos veremos en una próxima entrega.